Junto con quienes integran las comunidades educativas, la Agrupación de Educación del Partido Socialista busca poner en diálogo temas de interés que hacen a los procesos educativos de nuestro país. Queremos poner en el centro las voces de quienes son partícipes activos de la educación. Buenas, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Hora Libre. Hoy nos convoca el deseo de homenajear a los mártires estudiantiles en este mes de agosto. La muerte de Liberarse fue un doloroso hecho que marcó un antes y un después de la lucha social en los 60. Y por eso decidimos invitar a estudiantes, a una estudiante de allá del 68, a la compañera docente y senadora Liliana Queijo, y una estudiante de la actualidad, que es estudiante de profesorado de Historia en el IPA, que es la compañera Jazmín Gallardo. ¿Por qué las convocamos a las dos? Porque creemos que sus historias están entrelazadas, que las causas de ayer y las de hoy están unidas, que coinciden en la justicia de los reclamos que tienen, pero también en la represión que debieron soportar tanto ayer y también hoy con las autoridades con respecto a los planteos de los estudiantes. Voy a arrancar con una preguntita que pensamos de la agrupación para Liliana. Queríamos preguntarte cómo viviste aquel 14 de agosto del 68. ¿Dónde estabas? ¿Cuál era el clima? Tengo entendido que estabas empezando recién a estudiar en la UDELAR, así que imagino que habrá sido un año muy impactante. Y bueno, queremos saber cómo fue, qué recordás de aquella época. Bueno, sí, efectivamente, yo entré en la universidad y en la Facultad de Odontología en el año 68. Y bueno, dos palabras con respecto a lo que era el contexto, si no es muy difícil comprender la situación, ¿no? El contexto era de un país sumido en una crisis económica y social, con una conflictividad permanente, los gremios enfrentados al gobierno y los estudiantes también enfrentados al gobierno, porque no éramos ajenos a esa situación. La mayoría pertenecíamos a sectores medios que se habían visto muy golpeados por la crisis. Recién conversábamos, a los uruguayos nos gusta vernos como personas muy pacíficas, pero en esa época el país había entrado ya en una escalada de violencia. El tema y lo que ocurrió con Liberarse no fue el primer hecho violento, venía justamente de la violencia desatada por las fuerzas del orden, las fuerzas policiales contra los trabajadores y contra los estudiantes. El Liberarse fue el primero y no fue el último. El primero en morir, pero no el primero en ser baleado, no el primero en ser reprimido duramente, ¿no? Estábamos en pleno Pachecato, que gobernaba dentro del esquema de medidas de excepción de lo que se llamaba medidas de seguridad, pensadas para situaciones también muy excepcionales, pero que las aplicaron contra el movimiento estudiantil y contra el movimiento gremial, o sea, contra su propio pueblo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles eran los motivos que teníamos los estudiantes? Bueno, por un lado, mantener la autonomía de la universidad, que llevaba ya 10 años de respaldo legal, mantener libertades y luchar por la democracia. Esos eran el gran tema, frente al autoritarismo, frente a la violencia y el tema de la justicia social. Nosotros creo que comprendíamos que el conocimiento y el conocimiento de tercer nivel era un factor de liberación y que la universidad debía estar al servicio del pueblo. Cuando se habla del movimiento estudiantil, se habla como si fuéramos una especie de magma homogéneo entre lo que fue las revueltas estudiantiles en Europa y en los países latinoamericanos, y en realidad había una diferencia sustantiva. Nosotros no peleábamos contra las autoridades universitarias, no peleábamos contra un esquema universitario opresivo, como sí ocurría de pronto en el Mayo francés. Nosotros estábamos peleando por un país diferente, peleábamos contra la entrega de la soberanía, contra un gobierno cipayo, contra la injusticia social, contra la acumulación del capital, y además creo que siempre comprendimos que las luchas estudiantiles tenían que ir necesariamente en consonancia, atadas y funcionando en unidad con lo que era la lucha gremial y la lucha de los trabajadores y de los más postergados en la sociedad.
Y eso es un fenómeno latinoamericano porque Latinoamérica tiene condiciones de vida que son muy diferentes a las condiciones de otros países o de los países europeos, ¿no, verdad? Entonces, la lucha de los estudiantes con aquella consigna de obreros y estudiantes y unidos adelante no era un eslogan. Digo, los trabajadores venían a la universidad, nosotros conocimos a los dirigentes gremiales hablándonos a los estudiantes, y los estudiantes participábamos de las actividades gremiales, apoyábamos los conflictos, les vendíamos los bonos, salíamos en sus mismas marchas, y ellos con nosotros. Digo, siempre estuvo claro el tema de la unidad y la necesidad de unificarnos detrás de objetivos comunes. Y yo creo que eso es una cosa que hay que rescatarla, ¿no? Y lo otro era con respecto a las autoridades universitarias. Las autoridades universitarias apoyaban las movilizaciones. Los docentes salían con nosotros, salían de pegatinas, salían a repartir volantes, nos daban contracursos en la calle. Nosotros teníamos contracursos en el Parque Valle. Y la gente se paraba y participaba de las cosas. Y eran nuestros mismos docentes, ¿no? Había una relación de fraternidad que después fue muy difícil de restituir entre los universitarios. Y eso era un poco el contexto. Disculpen lo largo, pero me parecía que si no estaba eso presente era muy difícil entender lo que fue realmente el 14 de agosto. En realidad esto empezó unos días antes, el día 9, las fuerzas policiales allanan la universidad. Por ley orgánica no lo pueden hacer, es una cosa que va contra la legalidad. El directivo central hizo una denuncia pública. Maggiolo era el rector en ese momento, era un hombre que venía, creo que del Partido Colorado, pero que estaba totalmente consustanciado con la lucha de la universidad. Y nosotros, bueno, nuestras reivindicaciones eran el presupuesto, también en el entendido de que se ahogaba presupuestalmente a la universidad, que no se le pagaba lo que se había convenido en las rendiciones de cuentas, porque el gobierno le debía siempre a la universidad con una política que estaba dirigida a ahogar también las posibilidades de desarrollo. La derecha siempre ha sabido y ha tenido claro que el conocimiento es un factor de poder, y la manera de ponerle un límite era justamente el ahogo presupuestal, ¿no, verdad? Se peleaba por el boleto, se peleaba por el presupuesto. En ese contexto de mucha violencia, de manifestaciones permanentes, manifestaciones relámpagos, súbitas, para evitar la represión, el 9 entra la policía, destruye bienes de la universidad, roba otros bienes de la universidad, es denunciado, no sale en la prensa no lo comunica, y nosotros nos vimos en la obligación de entonces sí comunicárselo a los vecinos y comunicárselo a la población a la que podíamos acceder. Se planificaron 3 manifestaciones con ese carácter de manifestación casi relámpago, una de ellas convocada en veterinaria. Los estudiantes de odontología salimos con nuestros volantes donde se explicitaban lo que había ocurrido. Cuando llegamos a veterinaria nos estaban esperando los estudiantes de veterinaria, había gente de medicina y de enfermería, que estamos todos en la misma zona, y agarramos por una calle que ahora se llama Liberarse y que se llamaba General Prim en ese momento. A los pocos metros, yo concretamente estaba poniendo un volante debajo de la puerta de un vecino, iba por la acera, sentimos los primeros estampidos. Desde la comisaría, desde la 9ª, el comisario dio la orden de reprimir esa marcha. El comisario era un tipo que después estuvo vinculado a la Central de Inteligencia Norteamericana, porque acá detrás de todas estas políticas estaba, por supuesto, el Pentágono y estaban el imperialismo yanqui metiendo su cuña en todo esto, ¿no? No era una cosa nada más que resuelta entre la oligarquía nacional.
Bueno, estaba este policía disparándonos en posición de tiro. Como pudimos, corrimos hacia veterinaria, la policía no entraba dentro de los locales. El comisario estuvo después también integrado al Escuadrón de la Muerte, Lucas de apellido. Cuando llegamos a facultad nuevamente, yo entré con otros 2 compañeros y nos fuimos pasando unos alambrados, que no podría repetir ahora el trayecto, porque no me acuerdo ni me acordaba al día siguiente ya. Cuando llegamos a facultad nos enteramos que había 5 heridos de bala, todos menos Liber de poca gravedad. A Liber lo habían recogido ya, lo habían llevado al hospital de clínica y estaba internado en ese momento. Y bueno, al día siguiente, al otro, él fallece por la hemorragia. El balazo le atravesó la femoral, es una arteria que irriga el miembro inferior, arteria grande. Murió Liber y bueno, y lo demás fue el entierro, un entierro muy, muy particular, y muy impresionante. Algunos dicen que fue la mayor convocatoria popular en la historia del Uruguay. Era muy sobrecogedor, ¿no? Muy sobrecogedor, un silencio absoluto. Y no éramos los estudiantes solo, eran los estudiantes y eran los obreros y eran los gremios organizados y eran las amas de casa y era la gente que tiraba flores desde la calle, desde las ventanas, y fue caminando hasta el buceo, pasó por la facultad, por nuestra facultad de odontología. Y bueno, creo que para los que tuvimos que vivir eso es una cosa muy fuerte, ¿no? Éramos muy jóvenes además. Todos creímos que en el Uruguay no ocurrían estas cosas, o nos parecía mentira, ¿no? Un policía apuntándote y disparándote y vos con un volante en la mano. Y ese entierro con esa multitud en silencio, habló un estudiante de Facultad Riguar en la universidad y habló Maggiolo, que era el rector. Y bueno, creo que la postura de Maggiolo o el discurso de Maggiolo expresa justamente cómo lo veíamos desde un lugar de unidad, porque él defendió el papel de la universidad haciéndose cargo de las libertades, con el deber de colaborar y aportar a la toma de conciencia sobre la justicia social. Y llamó a los estudiantes a que se comprometieran con los problemas sociales y a que tuvieran el valor de enfrentarlos. Nosotros tenemos una ley orgánica que nos obliga a los profesionales justamente a hacernos cargo de los problemas que tiene la sociedad y a poder plantearlos y plantear soluciones. Eso es un poco el recuerdo. Gracias, Liliana, porque bueno, ni hablar que es muy sentido todo lo que contás, es una vivencia en lo personal y en lo político, ¿no? Y lo que me lleva un poco a pensar es esto de que también tiene dos caras este asesinato. Una es a una persona que tenía todo por vivir, un chiquilín con sueños y una vida y una familia y amigos, compañeros, pero por otro lado es el asesinato del modelo de alguien que se compromete con una sociedad diferente, ¿no? Porque eso era ejemplarizante, era mostrarle al resto de los jóvenes del Uruguay y a las personas de todas las edades, pero yo creo que en particular a los jóvenes, de que en Uruguay no había lugar para alguien que defendiera las causas justas que estaban defendiendo esas personas. Entonces es como algo ejemplarizante y eso es muy doloroso, porque uno diría, después de que pasó eso, después de que hubo todo ese pueblo conmocionado, ¿por qué no se frenó todo? ¿Por qué no hubo como un caer en conciencia? Y no, porque era algo planificado. Pero bueno, no me voy a ir en reflexiones. Quiero yo justamente preguntarle a Jazmín, así como Liliana nos contó cómo lo vivieron, ¿qué imagen tiene ella y cree que comparten o que tienen con sus compañeros de esa lucha, ¿no? ¿Qué imagen tienen de aquella militancia? Si ven cercana
esa lucha, si ven que es una lucha muy diferente, si sienten la necesidad de evocarla. En estas fechas vemos a los estudiantes movilizados recordando, entonces que me cuente un poquito de eso si puede. Gracias. Bueno, sí, yo creo que sí, o sea, que está muy presente siempre para el militante estudiantil la fecha del 14 de agosto. Bueno, siempre la coordinación del movimiento estudiantil está ahí presente para coordinar la marcha y diferentes actividades que se llevan adelante. Y creo que nos imaginamos una juventud inquieta, intransigente y que con la rebeldía muy presente, digamos. Y a veces eso vuelve, es curioso para mí, es curioso que eso vuelve como forma de frustración, como viendo a nosotros mismos y decir, bueno, ¿por qué no estamos a la altura como estuvieron aquellos de los 60 o del 68? ¿Por qué nosotros no podemos como tomar las riendas de nuestra historia, digamos, y hacernos cargo de que tenemos un presente que también es necesario cambiar? Pero bueno, es necesario reconocer también que son tiempos muy diferentes, que para la izquierda son tiempos muy diferentes, que la revolución no está a la vuelta de la esquina y que nos falta poder saber a qué realidad es precisamente a la que nos estamos enfrentando. Y esa es una de las grandes dificultades que tenemos ahora. Que, bueno, eso no sé qué tanta certeza tendrían en aquellos tiempos de estar conociendo el presente al que se enfrentaban, pero ahora creo que nosotros tenemos la certeza de la incertidumbre mucho más presente, como, bueno, ¿cómo es el mundo? ¿Qué es lo que precisamente tendríamos que cambiar? Creo que no lo tenemos muy claro. Y bueno, creo que ahí, bueno, tenemos dos cosas pendientes y que nos pueden seguir llevando a seguir como teniendo presentes a los estudiantes del 68. Una es haciendo que cada vez más gente conozca la historia, porque no todos los jóvenes se apropian de esta que también es su historia, y seguir luchando por causas que aún están vigentes. Excelente, muchas gracias, Jazmín. Bueno, justamente yo creo que esto también te interpela por varios lados, porque al ser estudiante, profesorado de historia, yo también soy profe de historia, y sentimos como una responsabilidad, ¿no? De la memoria se mantiene cuando hay conocimiento al respecto de lo que pasó. No es algo que se construye en base a la nada. Y la verdad que hemos visto interpelada nuestra situación de docentes y docentes de historia en particular muchas veces en la historia del Uruguay, ahora con cambios de programas. Entonces, esto de mantener viva la memoria, que es necesario hacer la disciplina histórica. Entonces, esto último que decías me parece que está muy interesante. Pero bueno, vamos a dar paso a lo siguiente. Queríamos preguntar, que algo nos adelantó Liliana. ¿Qué imagen transmitían los medios de comunicación sobre la lucha de aquellos jóvenes? Vos nos decías hace un rato que todas estas incursiones de la policía o militares a la universidad no se veía en los medios de comunicación. ¿Pero qué se decía concretamente de los estudiantes? ¿Cómo se los mostraba? Porque se había construido toda una imagen sobre eso. Sí. Yo creo que puntualmente con respecto a este hecho es muy claro la postura que adoptó la prensa o los medios de comunicación que ya eran en ese momento hegemónicos, ¿no es verdad? Como siguen siendo. El día 13 se prohibió que los medios hicieran comunicaciones sobre el hecho. El día 14 salió una versión totalmente desfigurada de las cosas. No me acuerdo si el 14 o el 15, en el diario El Día, se hacía un relato de cómo habían sucedido los hechos y se planteaba cosas que estaban perfectamente comprobadas y que estaba comprobado que era mentira. Este país es chico y todos nos conocemos. Yo fui a esa marcha con una amiga que sigue siendo mi gran amiga, Susana, y el tío fue el que operó a liberarse.
La bala de Liberarse entró por detrás, él se estaba dando vuelta para ver si podía ir a entrar en veterinaria también, estábamos al lado prácticamente. Y entró por detrás y con una dirección de arriba hacia abajo y le partió una arteria. En el diario El Día salió que había sido de frente, que había sido desde abajo, porque el policía estaba tirado en el piso mientras los estudiantes lo apedreaban. Y a mí, en cierto modo, me sirvió, porque en mi casa, que eran bastante conservadores en ese momento, creían en mi relato, naturalmente. Y cuando vieron lo que decía la prensa, fue una conmoción para ellos, ¿no? Ver que en realidad les estaban mintiendo, y les estaban mintiendo en forma absolutamente descarada. Pero esa era la imagen, digo, la gran conmoción no estaba en la injusticia social, digo, no estaba en cómo vivían los cañeros o en cómo vivían en los arrozales. La gran conmoción era que los estudiantes salíamos a la calle a quejarnos. Digo, como que se trasladó eso a la población, y desde los medios de comunicación se tienen logros sobre lo ideológico y sobre las formas en que la población termina viendo la realidad, ¿no, verdad? Digo, no en vano se esfuerzan tanto por distorsionarla. Y estos son los mismos órganos de prensa. Algunos cerraron, ¿no? Como el diario El Día, pero el diario del País, que fue el vocero de la dictadura, fue también el vocero en esa época de las posturas más retrógradas, infames y mentirosas sobre la realidad. Pero, digo, es así, digo, ¿no? La dictadura no fue una dictadura solo militar, fue una dictadura de militares con civiles, donde estaban los sectores más retrógrados de los partidos tradicionales colaborando, y fueron parte del gobierno dictatorial, y sus órganos de prensa estuvieron a ese servicio, y también al servicio del extranjero. Digo, entonces, creo que ese es un tema que tenemos que nosotros seguir profundizando en eso, y viendo cómo llegar y cómo hacernos también nosotros de medios de comunicación que nos permita tomar contacto con la población y transmitirles una visión de las cosas que no es esta visión hegemónica de un país para todos y el país de la concordia, donde unos viven en los barrios privados y otros debajo del puente del Pantanoso. Bien, sí, no nos resulta nuevo entonces el relato. Yo, tratando de recordar alguna vez que me puse a ver prensa de la época, El País y bueno, y todos estos medios que vos referías, hablaban de los jóvenes como revoltosos, mostraban imágenes en las portadas de asuntos que le llamaban policiales, y eran como que los estudiantes habían roto todo, habían dado vuelta un auto. Era la imagen que le llegaba a la población, bueno, para que se formara esa idea de quien pelea por sus derechos. Y por otro lado había una prensa alternativa, como vos decís, que era Marcha, que hoy hablábamos, que era El Popular, que era la prensa del partido. En aquella época no me acuerdo si era el Oriental, porque hemos tenido El Sol, Época, diferentes cosas. En esa época era el Oriental. Y bueno, y mostraban otra realidad. Así como en su momento mostraron de la lucha de los cañeros o los arroceros, que quienes mostraban eso que pasaba en el interior, era esta prensa alternativa. Porque la prensa montevideana suprimía esa información y esas imágenes, porque la imagen creo que es lo que más impacta, ¿no? Ante estas cosas, ante mostrar o la violencia o la pobreza extrema. Y bueno, así era la prensa. Más en el interior que Montevideo. Más en el interior que Montevideo, dice Liliana acá. Y bueno, creo que justamente la lucha de los estudiantes hoy no es amplificada tampoco. O sea, los medios de hoy, ¿vos ves, Jazmín, alguna coincidencia al respecto? ¿Qué construcciones discursivas hubo en las medidas que ustedes protagonizaron? Porque, bueno, si yo me pongo a pensar, el año pasado se hablaba de estudiantes que no dejan entrar a otros estudiantes a estudiar, esta idea muy parecida al que hace una ocupación e impide a su compañero de trabajo entrar a trabajar. Es como toda una idea, una línea discursiva que se sostiene, ¿no? Entre obreros y estudiantes se los acusa de lo mismo. No sé qué pensás vos, cómo lo vivieron ustedes. Sí, sin duda, muchas veces esa alevoso no es una novedad, esa alevoso como no se registran, no se difunden ciertos acontecimientos que están
sucediendo en la sociedad y bueno, vos ves y no aparece por ningún medio siendo retratado, pero creo que la novedad que tenemos ahora y a la que se tuvo que enfrentar de alguna forma el CEIPA es como el interjuego entre los medios y las redes sociales, porque también, o sea, yo creo que el año pasado se le dio mucha visibilidad al conflicto, sobre todo al principio. Nosotros mismos llamábamos a los medios y los medios iban y retrataban de forma diferente, pero bueno, se pudo difundir que se estaba haciendo eso, todo el mundo se enteró y muchos compañeros tuvieron presencia en la prensa también. Nosotros no teníamos una postura de consenso con respecto a los medios y creo que eso también nos dificultó el poder encarar mejor el tema de pensarnos de cara a los medios, pero también hay una dificultad que no pudimos sortear también del todo bien, y es poder contener a los compañeros y las compañeras que se expusieron en los medios y que después recibieron un montón de comentarios de gente en general, comentarios de odio, comentarios en relación a su apariencia física, comentarios racistas, gordofóbicos, de todo tipo, que no sé, que a veces como en uno de estos de la lucha va a ser dura y eso, no sé qué, como que quizás no contemplamos la carga emocional que pueda llegar a tener, y muchas veces hubo una gran despersonalización de los militantes que estuvieron expuestos, de parte de algunos medios, pero también de gente particular que comentaba. Y bueno, obviamente que se le dio más visibilidad a las autoridades, ya sea la senadora Bianchi, Robert Silva, o incluso las autoridades que nos representaban en el CODICEN o en el CFE. Eso siempre va a pasar, de todas formas. Pero bueno, igual ahora que menciono a Bianchi, creo que ahí es un tema muy, muy grave como se nos trató por parte de ella cuando porque nosotros hablamos de esto, la juventud, nosotros tratamos de movilizarnos y estos comentarios que se hacen en la juventud está desmovilizada, no sé qué, pero a veces hay una infantilización de nosotros desde el exterior, y la senadora Bianchi todo el tiempo hacía referencia a la edad, a que no podíamos hablar, a la consejera estudiantil la trató de niña y por eso no respondió a nada de lo que la consejera estaba diciendo. Y bueno, eso también formó parte de nosotros, de nuestra experiencia con los medios. Bueno, muchas gracias por compartirla, porque justamente estás exponiendo una serie de cosas que más allá de lograr o no lograr los objetivos que ustedes tenían, que era luchar contra una transformación educativa que se imponía en el CFE en particular, todo lo que ya sabemos, capaz que después podemos ahondar, había ataques a la lucha de los más variados, y yo acá me anoté algunas cosas, por ejemplo, el rol de las redes, que eso es algo que capaz que no lo habíamos pensado, pero cómo eso cambia. Antes era una lucha contra el medio hegemónico, y bueno, ahora tenemos la red social que amplifica lo peor y capaz que también las cosas buenas. Y después todo esto de las acusaciones, ¿no? Hemos tenido compañeros que han sido perseguidos por las más altas autoridades del país. O sea, acá me viene obviamente a la cabeza el caso de nuestro compañero Maxi, que se lo acusó de no ser estudiante, de estar hace años en el IPA sin estudiar, y se le acusó de tener 10 años más de los que tiene, ¿no? Un estudiante que es muy joven y que se puso junto a sus compañeros en una lucha, fue acusado, tuvo que salir a mostrar la cédula, cuestiones así durísimas, ¿no? Y la situación en el IABA de un gurí más chico todavía, como Jerónimo, también se lo puso sobre la mesa. Y yo creo que tenemos que salir a abrazar a nuestros compañeros, a respaldarlos, a decirles que cuentan con nosotros, y esos tipos de ataques son necios, ¿no? Porque no cuentan con razones, cuentan con mentiras y con apreciaciones discriminatorias. Entonces, obviamente no tienen nada bueno que defender.
pero están acá y tenemos que combatirlos tanto como las otras cosas, ¿verdad? Y bueno, yo recién hablaba de algo por lo cual luchaban los compañeros de formación docente, entonces yo le quiero preguntar a Liliana, viendo en perspectiva, de las causas que lucharon, ¿creen que se lograron algunas? ¿Creen que algunas quedaron pendientes? ¿Qué visión en perspectiva hay de la lucha? Como capaz que es de las últimas preguntas, voy a aprovechar la ocasión y decir alguna cosa que me quedó colgada ahora. Me acordé de algo realmente infame vinculado a esto de la prensa. En algún momento la prensa de derecha insinuaba que los estudiantes necesitábamos un mártir, porque eso nos convenía desde el punto de vista propagandístico, y que entonces habíamos de alguna manera incidido para conseguir ese mártir, y nos hacía responsables de la situación, ¿no? Digo, hasta esos extremos se llegó, que ya es más de lo que uno puede imaginar, ¿no? Y antes también otra cosa, vos en algún momento, Jazmín, hablabas algo de estar a la altura, además. Digo, la militancia no es una responsabilidad de los jóvenes. Digo, aquello de que ser joven es casi compatible o necesario con su postura revolucionaria, creo que está claro que no es así, ¿no? Digo, los jóvenes también son permeables a los intereses de los demás. Y muchas veces se habla de lo difícil o lo fácil que era militar. Y bueno, cuando yo empecé a sentir el discurso ese de que en la época de ustedes era fácil militar, yo pensaba, se ve que no la vivió, ¿no? Porque no creo que fuera fácil, pero tampoco es fácil ahora militar. Digo, y quizás desde algún ángulo sea mucho más difícil todavía. Para nosotros teníamos una esperanza en algo muy inmediato. Digo, en la posibilidad de generar esos grandes cambios que queríamos. Pensábamos en un hombre diferente, con valores diferentes. Y bueno, y después de eso ocurrió lo que ocurrió, digo, se siguió militando. En la universidad fue el único lugar donde hubo elecciones estando en dictadura, y la dictadura quedó expuesta en ese caso, porque la inmensa mayoría de los universitarios votamos en contra, ¿no? Porque había elecciones justo que coincidían dentro de los primeros meses de la dictadura. Y después vino la dictadura, y eso no pasó en vano. Digo, eso significó un brutal atraso en los pasos que habíamos dado hacia una sociedad mejor, o por lo menos a identificar lo que queríamos y a nuestros objetivos. En la dictadura cercenó todo eso y sigue operando. Digo, hubo cambios en valores y cambios culturales, de los cuales seguramente los jóvenes son más afectados que los que tuvimos la oportunidad de conocer otros momentos de la historia, ¿no es verdad? Entonces, es muy difícil militar, es muy difícil identificar dentro de los valores que se te imponen y que son hegemónicos en la sociedad, dónde está lo bueno y dónde está lo malo, lo malo desde nuestro lugar, digo, qué nos conduce a la justicia social y cuál es el camino inverso justamente, ¿no? ¿Cuándo estamos haciendo las cosas bien o cuándo no? ¿Hasta qué punto tenemos que apostar actualmente al progresismo y hasta qué punto tenemos que reivindicar medidas más profundas y cambios más revolucionarios? ¿Qué estamos generando con eso? Digo, son todas discusiones enormes y complejas. Digo, ¿qué nos quedó de todo eso? Bueno, nos quedó, primero, creo que el aprendizaje de darnos cuenta que las cosas son de largo aliento, de que cuando uno decide tomar un camino, ese camino nos puede conducir más o menos rápido a nuestros objetivos, y lo nuestro es aportar lo que podamos en el transcurso de nuestra asistencia. Digo, y otros van a seguir aportando luego para conseguir, creemos y seguimos nosotros con la esperanza de un mundo mejor, diferente, donde los hombres puedan tener una vida digna.
yo me encuentro con mis compañeros, yo con mi compañero, hemos seguido militando siempre en el partido, otros no lo hicieron, pero cuando nos encontramos nos reconocemos todavía, sabemos que pensamos las mismas cosas, que tenemos los mismos objetivos, y son los mismos objetivos que tienen los jóvenes actualmente, ¿no? Claro, la juventud importa porque hay una cuestión de recambio generacional necesario. Nosotros ya estamos más cerca de los cipreses, como decía mi abuela. Necesitamos que alguien ocupe los lugares, ¿no? Pero los están ocupando, digo, nos da tranquilidad. Yo les veo a ustedes y me quedo tranquila, sé que esto sigue, ¿no? Y no es una cosa que tenga un fin, no llegás nunca al objetivo, el horizonte se te va corriendo, ¿ya? Y siempre va a poder la gente vivir mejor, siempre va a poderse mejorar las condiciones de justicia, siempre va a poder lograr una vida más digna, digo, y en eso estamos. No necesariamente tampoco seguimos creyendo como en algún momento en que los procesos son lineales y que necesariamente vamos a llegar a los objetivos que nos proponemos. Pero vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Vamos a seguirlo. Digo, por ahí creo que está la cosa, ¿no? Que eso fue lo que logramos casi nada, logramos la unidad del movimiento popular, logramos el Frente Amplio, logramos consolidar una central única, hemos tenido logros impresionantes. Mucha gente vive muy mal, y en este momento especialmente, pero las condiciones de vida de la población mejoraron, o por lo menos se identificó que era lo que era lo justo, ¿no? Y creo que en ese sentido se siguen reivindicando actualmente cuestiones que tienen que ver, como vos hablabas hoy, de otro tipo de discriminación, ¿no? Dentro de la sociedad. Nosotros peleábamos por una sociedad sin clases, pero peleamos también por el papel de la mujer en la sociedad, peleamos por el papel contra el racismo, que es realmente algo inconcebible dentro de nuestra visión ideológica. Seguimos en esto, en definitiva. Y bueno, por ahí me parece que va la cosa, y por ahí van los logros también. Hay cantidad de cosas que no logramos, pero ya la lograremos. Bueno, la visión esperanzadora de la que hablábamos hoy, ya la lograremos, me gustó. Bueno, sí, vos nombrás algunos logros que capaz que trascendían a lo que uno piensa por lo cual lucha un estudiante. Esto de logramos la unidad sindical y la unidad de las fuerzas populares y progresistas después con el Frente Amplio, o sea que esos logros son impresionantes. A mí se me ocurren otros más situados en la educación, como el famoso boleto estudiantil, algo que fue como la lucha y el detonante en algunos casos de este tema, y que hoy en día para las generaciones que venimos después es algo dado, algo que nosotros no nos lo cuestionamos, algo que yo estudié, ahora cuando se empieza a caer la cédula, yo el liceo lo empecé en el 2000 creo, y mis compañeros y yo, ahí no estaba eso, pero en el 2000 cuando llega el Frente Amplio al gobierno, sí. Entonces hay algunas generaciones que llegaron con eso resuelto y otras generaciones que no, y que vivimos la transición, pero que otras lo veían como algo imposible, impensado. Entonces me parece interesante eso, ver como algunas cosas concretas. Y después pensaba en la descentralización de la universidad, o sea, la gente del interior. Yo soy de Canelones en realidad, pero los compañeros que son del interior más profundo jamás se hubieran imaginado la posibilidad de no desarraigarse para estudiar. Bueno, eso es un gran logro también de las luchas estudiantiles y de esa lucha estudiantil, docente, conjunta de la que hablaba recién Liliana, entre tantos otros logros, ¿no? Pero bueno, ahora yo quería preguntarle a Jazmín si reconocen un correlato entre aquellas luchas de ayer y las de hoy, en qué están emparentadas, cómo lo ve. Bueno, yo veo una continuidad en cuestiones, obviamente las generales, de decir, bueno, hay cosas por cambiar en esta sociedad, hay gente que la está pasando mal, que está siendo oprimida, que está pasando hambre, que hay muchas injusticias, digamos, por las cuales luchar, y son las mismas que ayer. Y más concretamente en el ámbito educativo, hay cosas por las que seguir luchando. Por ejemplo, ahora en relación al boleto,
Hay niños y adolescentes del medio rural que quizás tienen el boleto gratis pero no tienen un transporte. Entonces, bueno, hay que seguir buscando la manera de garantizar ciertos derechos. Y también, por ejemplo, en formación docente, el tema de la gobernanza en la formación en educación es todo un tema desde que se creó hasta el día de hoy y es una lucha compleja, pero nosotros dentro del CEIPA, que es el centro de estudiantes que milito, reivindicamos el poder concretar una universidad de la educación autónoma y cogobernada, porque justamente nosotros vemos las consecuencias que tiene el estar atados a la coyuntura política, o que cualquiera pueda venir, tanto sean empresas o políticos, a transar con la educación. Y nosotros nos parece que hay personas idóneas que son las que se dedican a la educación, que deberían ser quienes participen en el proceso de crear programas y planes de estudio. Y en ese sentido es una lucha que sigue vigente, porque quizás se logró la ley orgánica de la UDELAR, pero hay otros hay otros ámbitos de la educación a los que todavía estamos atados de pies y manos y no tenemos las mismas libertades. Esto de la lucha por la autonomía del cogobierno también fue un triunfo para la UDELAR en el 58, es la ley orgánica, ¿no? Y es un pendiente para los estudiantes de hoy en formación y educación, y yo diría en toda la ANEP, porque la reivindicación de los sindicatos y gremios estudiantiles es autonomía para toda la educación, lo cual habla de justamente de no estar, como decías vos, a merced de los vaivenes electorales. Yo creo que ahora algo estaba leyendo y preparando para una charla que tengo el viernes, es esto de que la educación es botín electoral. O sea, si miramos esta transformación educativa, evidentemente tiene que ver con que el presidente de Codicen quiere ser candidato a la presidencia o quiere estar cerca. Entonces, pensar que el rumbo de la educación de cientos de miles de uruguayos depende de que alguien quiere sacarse una foto es tétrico. Entonces, sea quien sea esté en el gobierno, sea los partidos tradicionales o sea el Frente Amplio, la educación no tiene que estar en manos, es mi opinión, y bueno, y también lo tenemos definido por Congreso, no tiene que estar en manos del partido político de turno, sino que tiene que haber una autonomía real, tiene que haber una posición técnica con respecto a lo que tiene que ser la educación, porque a las demás profesiones no las dejamos en manos de los políticos, no dejamos que nos opere un político, no dejamos que haga una casa un político, pero ¿por qué la educación la dirigen los políticos? Bueno, capaz que me estoy yendo un poco, pero a lo que voy es que reivindicamos la autonomía del cogobierno porque quienes participan de educación tienen la capacidad, y lo han demostrado en la Universidad de la República, de que la tienen, de llevar adelante instituciones y velar por los intereses de todo el país. Así que nada, eso me retrotrae lo que vos decías, Jazmín. Y bueno, para ir cerrando, en este intento de homenajear y reconocer las continuidades en las luchas, queríamos invitarlas a que entre ustedes se hagan una pregunta, que una le haga una pregunta a la otra, simbolizando esto de las dos generaciones. Y bueno, arrancamos con Liliana, que le hemos preguntado primero durante toda la entrevista. Una pregunta muy general. Digo, ¿por qué crees vos que vale la pena seguir luchando? ¿Y cómo te ves? ¿Cómo te ves vos en eso? ¿O cómo ves a los estudiantes en eso? Yo creo que vale la pena seguir luchando por tener una vida digna, digamos. Y bueno, entiendo que eso puede tener diferentes interpretaciones, pero creo que como estudiante vale la pena seguir luchando por una educación de calidad. Creo que vale la pena no poder sentir que formamos parte de una humanidad que produjo conocimiento en su momento y que produjo cultura, y no hacer oídos sordos a eso, como se está haciendo, por ejemplo, con la reforma educativa actual parece la reforma anti-ilustrada, parece. Creo que vale la pena seguir luchando porque formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, que es la humanidad, y
O sea, vale la pena seguir luchando por la educación. ¿Y cómo me veo yo? Bueno, creo que en este momento puedo decir que yo me considero un sujeto histórico, un sujeto político. Yo considero que tengo potencial de cambio social. Obviamente que no lo puedo lograr sola, ¿no? Lo voy a lograr si es que lo logro con otras personas. Y a veces da la sensación de que esas personas no son muchas, pero ahí quizás hay otro motivo por el cual seguir luchando, y es hacer que esas personas sean cada vez más. Tremendo. Te faltó decir que te ves como profesora de historia egresada, por favor, porque es lo que nos pregunta la gente. ¿Cuánto te falta, mijita? Bueno, te ves como profesora, yo lo sumo. Bueno, y ahora, Jazmín, vos podrás hacerle una pregunta a Liliana, a ver con qué le salís a Liliana, vamos a ver. Sí, bueno, en el contexto del conflicto del año pasado, yo una vez escuché a una mujer que decía que a ella estos tiempos le estaban haciendo recordar a los tiempos de las medidas prontas de seguridad y las movilizaciones estudiantiles, que ella estaba como reviviendo ciertos momentos de su militancia del pasado, digamos. Y quería preguntarle a Liliana si ella ve alguna similitud entre sus tiempos de juventud y de militancia en los 60 con los tiempos posteriores, si en algún momento sintió que parecía que se había vuelto a algo parecido o no sé. Similitudes siempre hay. Como dice el poema, la pobreza es la misma y los mismos hombres esperan. Las situaciones siguen siendo complejas, difíciles, pero no es lo mismo. No es lo mismo, y esto exige otras condiciones y exige otras estrategias y otras tácticas. Podrá ser lo mismo la violencia, pero no las formas de violencia. Todo está mucho más disfrazado, ¿no, verdad? Todo está mucho más solapado. La violencia es la misma, pero no sus formas. Y yo creo que está bien. La historia no se detiene. Ustedes son las profesoras. Es dialéctico, todo va cambiando. Pero y también en esto cambia. Claro que te retrotraes y volvés de nuevo a situaciones de violencia que nadie eligió. Nadie eligió. Algunos eligieron, pero nosotros no participamos de eso, ¿no? ¿Verdad? Pero la situación es radicalmente diferente. Este país ha pasado por otras cosas, ha vivido otras circunstancias, ha cambiado en sus valores. El mundo tampoco es el mismo mundo, también es más complejo, o capaz que nosotros nos dimos cuenta de que era más complejo. Y hay una fuerza de la derecha que ha sido brutal en todo el mundo, y nosotros hemos pagado también por eso, ¿no? No sé, creo que sí, similitudes sí, pero no es lo mismo, parecido no es igual. Bueno, queremos agradecerles profundamente la disposición a conversar, el intercambiar, el remover estos recuerdos o estas vivencias que realmente creo que calan muy hondo. Y bueno, ahora despedirlas, no sé si quieren decir algo más en el final o saludar. Y bueno, a ver, abro un minuto más el micrófono, el último minuto. Bueno, capaz que algo que me interesaba plantear, en cuanto a lo que significa el valor del conocimiento. Yo creo que nosotros en algunos aspectos, el que yo tengo más cercano, que es la odontología, entro a la facultad y no la reconozco. Cada vez que voy, y antes iba todos los días, ahora voy de repente una vez por mes, pero no la reconozco porque ha ido evolucionando y ha ido cambiando, y durante los gobiernos
del frente, realmente nosotros logramos pasar en algunos aspectos científicos y tecnológicos del medioevo al siglo XXI. Y creo que eso también es un logro, ¿no verdad? Y que conocer y manejar la realidad es el punto uno para poder cambiarla. Y en ese sentido hay que aprovecharlo, ¿no verdad? Sí, bueno, yo quería, en realidad, capaz que agradecer agradecer porque nos hayan invitado, porque nos hayan convocado y porque haya sido una consigna tan linda para generar interconexiones en las diferentes experiencias. Me parece que eso fue muy enriquecedor. Bueno, acá Liliana dice que es brillante, si nos escucha. Y bueno, cerramos justamente agradeciendo de nuevo que nos hayan permitido con esta consigna homenajear a Liber, a Susana, a Julio, a Hugo, a Ever, a Joaquín, a Ramón, a Walter, a Ibero, a Manuel, a Nibia y a tantos otros que dejaron o su vida como ellos o partes de sus vidas por luchar por algo más justo. Hasta la próxima. Nos despedimos y toda hora libre es una oportunidad de acercarnos.